La palabra warmi significa mujer. Sin embargo, esta misma palabra tiene otro significado que es esposa. Ahora, ¿cómo digo mi esposa y cómo digo tengo una esposa? Para decir mi esposa utilizamos el adjetivo posesivo, que sería en este caso la Y para la primera persona. Entonces voy a decir war mi. Aumentamos esa Y para indicar esa posesión. Como por ejemplo, war mi mikunata waikun. Warmi mikunata waikun, que significa mi esposa cocina la comida. Ahora, ¿cómo digo tengo una esposa? Decimos de la siguiente manera: ñoqa warmiyuq kani. Ñoqa warmiyuq kani. Que aumentamos en este caso el sufijo yug y el verbo kai, que estos dos forman el verbo tener. Por eso decimos warmiyuq kani. Ahora, en el caso del esposo, pues pasaría lo mismo. Para decir mi esposo, entonces dices kosai, aumentas simplemente la Y. Y para decir tengo un esposo, aumentas el yug y el verbo kai. Entonces dices kosayuq kani. Uran chakunchu, ¿se entiende? Kanri, warmiyuq chukanki, kosayuq chukanki, chunkituyuq chukanki, Manaka sapallaykichu kashanki. Willarikamuy chay comentarios nesqapi. Tinkunakama yachakuqkuna.